De repente, escuché a mi hija llamar a mi esposa, quien había fallecido hacía 3 años. Mamá, ¿por qué fingiste tu muerte en ese accidente de coche solo para irte con el tío Daniel y no me llevaste contigo? Ya no soporto vivir con él. Esta es una historia ficticia con contenido emocional fuerte. Se recomienda discreción. Mi esposa había muerto en un incendio, y durante 3 años trabajé como repartidor de comida, luchando entre dificultades para criar a mi hija. El día que finalmente reuní suficiente dinero para pagar su matrícula universitaria, regresé temprano a casa queriendo celebrarlo con ella, pero apenas llegué a la puerta, la escuché hablando por teléfono. Mamá, ¿por qué fingiste tu muerte en ese accidente de coche solo para irte con el tío Daniel y no me llevaste contigo? Ya no soporto vivir con él. Su voz al otro lado de la línea era clara como el agua. Mi niña linda, el negocio del tío Daniel fracasó y no podía dejarlo solo. Además, si tu papá supiera que estoy con él, jamás aceptaría transferirte la propiedad. Aguanta un poco más. Una vez que llegue tu cumpleaños y él te dé la casa y el dinero, vendré por ti. Mi hija sonaba encantada. De verdad, eso es genial. Por cierto, ese monstruo tacaño ni siquiera se ha molestado en operarse para arreglar las cicatrices de su cara. Todo por ahorrarse dinero. Me da asco. Su cumpleaños era pasado mañana. Antes de eso, iremos a verte más seguido. No te preocupes. Ya me hice la cirugía plástica, así que no me reconocerá. En ese momento, todo se volvió claro. Me di la vuelta y llamé a mi antiguo jefe, un hombre que siempre me había valorado. Todavía hay una vacante en Estados Unidos. Estoy dispuesto a ir. Del otro lado hubo incredulidad. Jason, cuando no pudiste salvar a tu esposa del incendio, cargaste con esa culpa durante años. Volcaste todo tu amor y esfuerzo en tu hija, repartiendo comida en lugar de tomar mejores empleos, solo para que no le faltara nada. ¿Por qué ese cambio repentino? No me digas que tu hija fue aceptada en una universidad del extranjero. Me reí con amargura. Ah, crecido. Ya no me necesita. Ah, ya entiendo. Una pequeña pelea familiar. No quise seguir hablando, así que cambié de tema. ¿Cuándo puedo irme? Pasado mañana justo hay un vuelo. Después de colgar me quedé paralizado frente a la puerta. Adentro, la conversación continuaba. Mamá, tenías razón. Desde que fingiste tu muerte, él ha estado dispuesto a darme todo lo que le pido. Cuando estabas tú, siempre me ponía reglas. Ahora, incluso cuando le pedí la casa, aceptó sin dudarlo. Claro, en ese entonces él me perseguía desesperado. Y si el tío Daniel no se hubiera ido al extranjero, jamás habría aceptado casarme con él. Cuando morí, con lo patético que era, seguro quiso morirse también. Si el tío no hubiera estado endeudado, ya me habrían traído hace tiempo. Entonces, se oyó la voz de Daniel Carter por el teléfono con tono disculpatorio. Sophie, ¿no estás molesta con nosotros por hacer esto, verdad? Mi hija soltó una risita. Claro que no. Solo quieren pagar la deuda pronto para que podamos vivir sin preocupaciones. Ah, y vengan a verme más tarde. Sí, los extraño mucho. Al oír eso, sentí un puñal clavarse en el pecho. Así que para mi esposa y mi hija, mi vida o muerte no significaba nada. Cuando ocurrió el accidente de mi esposa, sentí que mi corazón moría con ella. Mi único deseo había sido ver a mi hija ingresar a una buena universidad, conseguir un buen trabajo y casarse con alguien que amara. Eso me habría bastado. Siempre creí que su rebeldía se debía a la pérdida de su madre. Pero esta llamada destruyó toda esperanza. El accidente de coche no había sido más que una farsa planeada para poder estar con otro hombre, mientras mi hija usaba mi culpa para sacarme el dinero y la propiedad. De repente, abrí la puerta de golpe. Mi hija se sobresaltó al escuchar el ruido. Al verme, colgó el teléfono de inmediato. Un destello de culpa cruzó su rostro, pero al momento siguiente adoptó una expresión de fastidio. «Todavía es temprano. ¿Por qué volviste tan pronto? No deberías estar ganándote el dinero de mi matrícula». La alegría que solía sentir al volver a casa con mi hija ya no existía. Me quité el uniforme de repartidor, me senté y dije con calma. No hubo muchos pedidos hoy, así que volví, temprano a descansar. Después de todo, era mi hija biológica. Algunas palabras aún eran demasiado difíciles de decir en voz alta. Sin decir más, tomé una comida para llevar que un cliente había rechazado por demora y empecé a comer.
Durante años le compré bolsos de lujo. Cuando se maquillaba en secreto, me preocupaba por su piel y le compraba marcas caras, pero para mí la comida rechazada era el mejor alimento que tenía. Al verme, frunció el ceño y me regañó. Hace 3 años, si no hubieras ido a ese viaje de negocios y te hubieras quedado con mamá, no habría muerto calcinada en ese accidente de coche. No dijiste que ibas a reunir todo el dinero de mi matrícula antes de mi cumpleaños. Entonces, apúrate y gana dinero. Y no olvides que pasado mañana es mi cumpleaños. No se te ocurra olvidarte de transferirme la casa. Si no lo haces, nunca más te llamaré papá. Antes, esas palabras habrían encendido la mecha de mi culpa. Ahora solo me causaban asco. Me había negado comida decente. Me negué a una cirugía facial, volcando todo mi amor en mi hija. Pero al final, todo era parte de su estafa. Conteniendo la decepción en mi corazón, la miré y le dije, aún sin rendirme: Sophie, todos estos años, incluso cuando tu mamá estaba viva, ¿acaso no te cuidé bien? ¿No puedes tratarme con un poco más de amabilidad? Ella resopló con desdén. Tú me cuidaste, no me hagas reír. Nunca estabas en casa. Siempre fue el tío Daniel quien me cuidaba. Después de que mamá murió, fue la tía Rachel quien me trató como una madre. Mírate ahora. Pareces un monstruo. Cada vez que salgo contigo me da vergüenza. Sus palabras congelaron por completo mi corazón. En el espejo me vi. Sí, la mitad de mi rostro ya no parecía humano. El día que escuché sobre el accidente de mi esposa, corrí directo a la escena. Aunque sabía que no tenía salvación, me lancé a las llamas y terminé desfigurado. Ya no esperaba mucho de la vida, solo levanté la cabeza con una sonrisa débil. Así que te avergüenzo. Ella soltó una risa fría. Me alegra que lo sepas. Apenas dijo eso, la puerta se abrió de golpe y una voz burlona llamó. ¿Quién hizo enojar otra vez a nuestra Sophie? Daniel Carter entró del brazo con Rachel Adams, ambos muy cercanos. El rostro de Rachel estaba sonrojado y había una mirada tímida en sus ojos al mirar a Daniel. Era evidente que habían estado íntimamente juntos. Incluso ahora, la mano de Daniel acariciaba su espalda. Y cuando me miró, no había nada más que burla en su mirada. Antes pensaba que simplemente mostraban su afecto. Ahora sabía que era su manera de mofarse de mí. Durante estos 3 años, mientras yo repartía comida, ellos venían a visitar a mi hija. Incluso salían a pasear con ella. Hasta asistieron a sus reuniones escolares en mi lugar. Yo les estaba agradecido. Después de todo, mi hija había perdido a su madre, y siendo menor de edad, necesitaba una figura materna. Cada vez que los veía, les daba una sonrisa sincera de agradecimiento, pero ahora ya no podía sonreír. La miré detenidamente. Ella era, en efecto, diferente a antes. Antes tenía párpados simples y una pequeña boca de cereza. Ahora tenía labios rojos sensuales y párpados dobles. Incluso los detalles de su rostro habían sido alterados. Los cambios no eran drásticos, pero en conjunto ya no parecía la misma persona. Y sin embargo, en sus gestos y expresiones había una familiaridad inquietante. En ese entonces, Daniel Carter incluso bromeó diciendo que había elegido a su esposa basándose en la imagen de mi difunta esposa. Por ridículo que suene ahora, en su momento lo creí. En ese instante, cuando mi hija vio a los dos, su rostro se iluminó de alegría, y de inmediato se lanzó a los brazos de Rachel Adams. Mamá, tía Rachel, tío Daniel, qué bueno que vinieron. Los he extrañado tanto. Rachel le acarició la cabeza con cariño y sonrió. Sophie, si apenas vinimos ayer, cuando tengas novio en el futuro, si eres así de pegajosa, capaz que no le guste. Mi hija se rió. Tonterías, tía Rachel. Tú estás pegada a tío Daniel todos los días y él nunca se queja. Daniel rió suavemente al lado. Traviesa. Claro, tu tía Rachel y yo somos cercanos, pero tu papá no es tan malo, aunque sí no es muy guapo. Al oír eso, el rostro de mi hija se torció de asco. Él siempre va hecho un desastre. Y bueno, su aspecto no ayuda. Nunca podría estar con alguien así. Ni siquiera sabe cómo hacer sentir bien a nadie. No como el tío Daniel, que hace que la tía Rachel se vea más joven cada día. Ah, tía Rachel. Mañana el maestro nos pidió que vayamos con nuestros padres a registrarnos para la universidad. Vengan tú y el tío Daniel. Sí, no quiero llevarlo a él y pasar vergüenza. Rachel respondió con indulgencia. Está bien, está bien. El tío Daniel y yo iremos contigo.
Que tu papá siga trabajando duro para darte dinero, pero no digas que te avergüenza. Él se esfuerza mucho. Daniel sonrió, dándome una palmada en el hombro. Hermano, te digo algo. Deberías relajarte. Tu esposa ya no está. Pero además de ganar dinero, también debes aprender a hacer feliz a una mujer. Aún tienes una hija, ¿no? Me lo había dicho antes y siempre lo tomé como una broma. Nunca noté la burla en sus ojos. Me aparté de su mano y dije con frialdad: tienes razón, la vida sigue. Mi esposa está muerta, pero eso no significa que nunca volveré a casarme. ¿Quién sabe? Quizás algún día lo haga. De hecho, he decidido no darle la casa a Sophie todavía. La guardaré para el futuro. Mis palabras los dejaron boquiabiertos. Al segundo siguiente, mi hija me apuntó al rostro y gritó: ¡tú con esa cara! Volver a casarte. ¡Qué broma! ¿Cuánto puedes ganar repartiendo comida? ¡Qué broma tan ridícula! Rachel frunció el ceño y me miró con desaprobación. Jason, siempre le has dado a Sophie todo lo que quiere. ¿Por qué ahora dices cosas para herirla? Y apenas han pasado 3 años desde que murió tu esposa. ¿Ya estás pensando en casarte de nuevo? Si te casas y le das tu dinero a otra mujer, ¿qué le quedará a Sophie? Olivia Parker, mi esposa, ahora estaba delante de mí con otro rostro, regañándome como si no supiera quién era. Casi resultaba gracioso. Daniel intervino. Hermano, lo digo en serio, a tu edad y con esa cara. Sé honesto y gana dinero para Sophie. Pasado mañana es su cumpleaños. Escuché que le prometiste la casa y todo el dinero que ahorraste para su matrícula. ¿Vas a echarte atrás ahora? ¿No tienes miedo de que te odie aún más? Si lo haces, tal vez si le das la casa, finalmente te escuche. Lo miré fijamente. ¿No acabas de decirme que me relaje? ¿Y ahora que menciono casarme otra vez, te entra el pánico? Daniel se quedó sin palabras. Rachel le lanzó una mirada significativa a mi hija. Mi hija me miró con disgusto. Me prometiste darme la casa. Si te echas atrás, nunca más te llamaré papá. Mientras los 3 se preocupaban ansiosamente por mi casa y mi dinero, sonreí por dentro, pero en la superficie mostré una sonrisa ligera. Solo les estaba tomando el pelo. Todo lo que tengo es para Sophie, pasado mañana. Vengan todos a celebrar su cumpleaños. Les daré la casa y el dinero frente a ustedes. Los 3 suspiraron aliviados. Ya que a Sophie le gusta estar con ustedes y aún es temprano, iré a hacer más entregas, a ver si puedo ganarle un poco más de dinero. Sin esperar respuesta, abrí la puerta y me fui. Al cerrarla, escuché a mi hija gritar: ese tipo raro por fin se fue. En cuanto tenga la casa y el dinero, lo voy a maldecir en su cara. Sophie, solo aguanta 2 días más. Una vez que tengamos la casa y el dinero, nos vamos de viaje por el mundo. Sí. Solté una risa fría mientras me alejaba. Tiré mi uniforme de repartidor en el contenedor de basura y me dirigí directo a una clínica de cirugía estética por mi hija. Nunca había querido gastar dinero para arreglar las cicatrices que tenía desde el día que corría el incendio, para salvar a mi esposa. Parte de eso era también para recordarme a diario, proteger a mi hija y no permitir que ocurriera otra tragedia. Pero ahora la culpa se había convertido en odio. En la clínica usé los 200,000 yuanes que había ahorrado durante años repartiendo comida para pagar la cirugía. Para evitar problemas antes de irme, cubrí mi rostro reconstruido con una mascarilla. Luego hice una llamada. La mascarilla médica cubría casi todo mi rostro, pero sentía el calor de mi propia respiración, retenida en el interior, como si mis pensamientos por fin estuvieran a salvo. Me encontraba en una habitación blanca, impecable, con el olor a desinfectante impregnando las paredes. El sonido suave del monitor cardíaco era el único recordatorio de que aún existía. Afuera, el mundo seguía girando. Pero aquí, entre batas y vestuario, me estaba apagando o quizás renaciendo. La doctora principal, una mujer alta de unos 40 años, cabello negro recogido en un moño perfecto, entró acompañada de una enfermera joven de mirada amable. La doctora me miró con profesionalismo, sin morbo, sin pena, como si yo fuera una historia más. Jason, la reconstrucción facial será extensa. Habrá injertos, modelado de tejidos y varias sesiones de recuperación, pero puedo prometerte algo. Hizo una pausa como si le pesara. No solo cambiará tu rostro,
cambiarás tú. Asentí sin palabras. Ya no quería hablar. No había nadie allá afuera por quien gastar mis palabras. La enfermera, una mujer de trenzas espesas y piel morena, con ojos profundamente cálidos, se presentó discretamente. Me llamo Elena. Estaré contigo en todo el proceso. Si necesitas algo, aunque sea solo silencio, estaré cerca. Me sorprendió la ternura en su voz. Después de tantos años de vivir con miradas evitativas o de lástima, alguien que no bajara la vista era casi un regalo. La cirugía comenzó la mañana siguiente. Me dormí con el corazón tranquilo, como si en el sueño pudiera dejar atrás cada palabra cruel, cada traición. No soñé con Sophie, tampoco con Olivia. Soñé conmigo mismo, un yo que no conocía. Cuando desperté, mi rostro estaba completamente vendado. Me dolía todo, incluso el alma. Elena estaba sentada a un costado, leyendo una novela. No me vio despertar, pero sonrió apenas notó movimiento. Bienvenido de vuelta. No respondí, solo parpadeé. Quería preguntar cuánto tiempo había pasado, pero me dolía hasta la lengua. Ella, como si pudiera leer mi mente, contestó sin que yo dijera nada. 12 horas de cirugía. Salió todo bien. La doctora dijo que tu estructura ósea respondió mejor de lo esperado. Pasaron días. Cada día, Elena llegaba con una sonrisa. Me ayudaba a caminar, me daba la comida, me contaba cosas tontas. Una discusión con su gato, una vecina ruidosa, el sabor del café de la máquina. Yo solo escuchaba. Me volví adicto a ese tono de voz. Tranquilo, humano. Al 7º día, me quitaron parte de los vendajes. Me miré por primera vez en el espejo. Por un instante no supe quién era. La piel lisa, el pómulo recto, la mandíbula firme, los labios definidos. Ya no estaba el rostro carbonizado que había visto cada mañana durante 3 años. Ahora el reflejo me mostraba a un hombre más joven, más fuerte, más extraño. Elena, parada detrás de mí, dijo en voz baja: ¿Te ves? Increíble. Sentí que las palabras se colaban por debajo de la piel nueva y se anidaban donde antes solo había cenizas. Bajé la mirada, algo avergonzado. Me toqué la cara. Por primera vez en años no retrocedí. Gracias, murmuré con voz ronca. ¿Por qué?, preguntó. Por no verme como un monstruo. Ella sonrió y, sin pensarlo, puso su mano sobre la mía. Nunca vi uno. Esa noche dormí sin pesadillas, como si por fin alguien me hubiera arrancado la culpa del pecho con una sola frase. Pasaron 2 días desde que me dieron el alta. Aún llevaba la mascarilla médica para cubrir los rastros recientes de la cirugía. No por vergüenza, sino por estrategia. Quería verlos una última vez antes de desaparecer por completo. No por venganza, esa palabra me sabía amarga, sino por cerrar una historia que nunca debió escribirse. Sophie cumplía 18, su gran día, lo que debió haber sido una celebración familiar. Hoy era una trampa emocional cuidadosamente preparada por ella, su madre y su tío Daniel. Lo único que me pedía el cuerpo era no estar allí, pero el alma quería mirar a los ojos de todos y mostrarles que ya no era el hombre roto que ellos creían. Manipular. Llegué al salón del edificio comunitario donde celebraban. Olivia no había escatimado en gastos. Globos, una mesa llena de pasteles franceses, una banda contratada y un cartel brillante que decía: Sophie, mi futuro empieza hoy. Ironías de la vida. Fui recibido con indiferencia. Algunos apenas me reconocieron. Vestía ropa nueva, un traje oscuro alquilado y la mascarilla. Me acerqué a Sophie, que estaba tomando selfies con Rachel y Daniel. Ella me miró con una mezcla de incomodidad y fastidio. ¿Qué haces aquí?, murmuró entre dientes, sin dejar de sonreír para las cámaras. Vengo a cumplir mi promesa, dije, tendiéndole un sobre. Los papeles de la casa y una tarjeta con los fondos de su matrícula. Todo lo que soñé darte. Me arrebató el afán en ciertas ciencias sobre sin un gracias. Lo guardó como si fuera un cupón de descuento. Olivia me miraba desde el fondo sin decir nada. Sus ojos eran otros, fríos, artificiales, casi sin alma, bajo aquella nueva cara que ella creía perfecta. Rachel, con su falsa dulzura, se me acercó. «Has hecho lo correcto, Jason. Por fin te diste cuenta de tu lugar». «Claro», respondí.
Hoy es el día en que me libero. Y entonces, con un gesto previamente coordinado con el técnico de sonido, el ambiente cambió, la música paró, las luces se atenuaron. Todos miraron la gran pantalla colocada al fondo del salón. La imagen de Sophie grabada en secreto el día de la llamada apareció y su voz sonó clara, sin disculpas. ¿Por qué fingiste tu muerte en ese accidente de coche solo para irte con el tío Daniel y no me llevaste contigo? Rostros congelados. Olivia empalideció. Daniel intentó desconectar el equipo, pero ya era tarde. La secuencia se reprodujo por completo. Las palabras más hirientes, las risas, las confesiones, la manipulación, todo. Silencio absoluto. Sophie quedó paralizada, boca abierta, los ojos empañados, pero sin lágrimas. La gente empezó a murmurar. Algunos invitados se retiraron, otros sacaban sus teléfonos. Rachel estaba roja de furia. Olivia se desvanecía por momentos, buscando aire, como si recién recordara que el pasado no se puede enterrar con una cirugía. Yo me mantuve de pie, tranquilo, firme, respirando a través de mi nueva piel y mi viejo dolor. Ya no tengo nada que decirles. Todo está ahí. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo, nadie me llamó papá, nadie me agradeció. Mientras bajaba las escaleras, escuché un grito ahogado de Sophie. «¡Papá, espera!». Pero no giré. No, todavía. No era el momento de perdonar. Tampoco de castigar. Era el momento de vivir. Esa noche tomé un vuelo a Los Ángeles. Apreté el pasaporte nuevo entre los dedos. Jason Moe había muerto en un incendio. El hombre que subía a ese avión tenía otro rostro, otra historia, y por primera vez, una chispa de futuro. El aire de Los Ángeles tenía un olor distinto, mezcla de sal marina, concreto caliente y promesas sin cumplir. Caminaba por las calles como un fantasma, sin pasado. Nadie me conocía, nadie me miraba con lástima. Nadie sabía que bajo esta piel reconstruida habitaba un hombre que había enterrado su nombre para sobrevivir. Mi antiguo jefe me había reservado un pequeño estudio cerca de Culver City. No era lujoso, pero tenía lo que necesitaba: silencio, luz natural y distancia. Allí pasé mis primeros días adaptándome a mis nuevas rutinas, sin pensar mucho, solo existiendo. Un día, mientras caminaba por el corredor del centro médico para una revisión postoperatoria, escuché una voz que ya reconocía de memoria. «Jason». Elena llevaba una bata blanca y el cabello suelto, como si recién saliera de su turno. Me sonrió con ese brillo cálido que nunca parecía apagarse. «Pensé que ya habrías desaparecido para siempre». «Eso intenté», respondí, encogiéndome de hombros. «¿Y cómo va la nueva vida?» Silenciosa, justo como la quería. Me invitó a tomar café. Acepté. En una pequeña terraza frente al hospital, hablamos de todo menos del pasado. De cine, de música, de comida mexicana. Ella era luz. Me hacía sentir como si aún tuviera partes buenas que valieran la pena. Fue entonces cuando me presentó a su hermana, Isabela Duarte, productora de cine, famosa por su gusto por las historias humanas auténticas. Tenía poco más, de 40, piel clara, cabello negro cortado justo por debajo de los hombros y una elegancia natural que imponía sin esfuerzo. Su voz era suave pero firme, como una directora que sabe lo que quiere de una escena. «Entonces, tú eres el héroe del hospital», dijo, mirándome como si ya conociera cada línea de mi rostro. «Solo soy alguien que quiere desaparecer», contesté, incómodo con la intensidad de su mirada. «Eso lo dice todo». «¿Has pensado en actuar?». Me reí. Pensé que era una broma, pero Isabela no bromeaba. «Tengo un proyecto en desarrollo. Busco a alguien con una historia en los ojos, no a un actor profesional, a alguien real, humano». Elena sonrió como si supiera que eso iba a pasar. Me sentí atrapado. Yo, frente a una cámara, después de haber pasado años escondiéndome incluso de los espejos. «No soy actor», dije cortante. «Exacto. Por eso me interesas». Pasaron días. Isabela insistió. Me mandó escenas de prueba. Me grabó leyendo en su oficina bajo una lámpara cálida. Me hizo contar una anécdota de mi infancia. A la semana me llamó para decir que había conseguido el papel. «¿Qué papel?», pregunté.
Tú mismo, respondió, pero con otro nombre. Quiero contar la historia de un hombre roto que vuelve a nacer. Yo quería rechazarla, pero algo en mí se rendía ante su mirada. No por atracción, aún no, sino por algo más profundo. Admiración, tal vez, o hambre. La sensación de ser visto, sin juicio. Acepté. No porque quisiera fama, sino porque por primera vez alguien creía que mi historia valía algo. Esa noche, en mi departamento, me paré frente al espejo. El reflejo era de un hombre guapo, sin cicatrices visibles, con una mandíbula fuerte, una mirada profunda y algo cansada. Un desconocido con mi voz. No sabía si estaba actuando o despertando. Isabela me citó en el set improvisado que había montado en un viejo teatro reconvertido en estudio. Las luces eran tenues. Los cables colgaban del techo como serpientes dormidas, y el suelo crujía con cada paso. Me entregaron una camisa blanca simple y un pantalón oscuro. Nada llamativo. Querían que fuera yo, o al menos la versión que ellos imaginaban de mí. No quiero que actúes, me dijo Isabela antes de empezar. Solo quiero que recuerdes. ¿Recordar qué? El momento en que supiste que ya no eras el mismo. Me senté frente a la cámara. Una sola luz iluminaba mi rostro. El resto del lugar se perdió en sombras. El camarógrafo me dio una señal y comencé a hablar. Las palabras salieron solas. No las había ensayado. No sabía qué iba a decir. Pero de pronto me vi allí, con la voz quebrada, describiendo cómo se sintió ver a mi hija abrazar a otra mujer y llamarla mamá. Cómo era llegar con las manos llenas de sudor y esperanza, solo para ser despreciado por un simple ¿por qué volviste tan pronto? Cómo dolía ver a quien amabas fingir su muerte para fugarse con otro hombre. Cómo me comí durante años las sobras de otros para que mi hija pudiera maquillarse con lo más caro. Nadie interrumpió. Nadie dirigió. Nadie movió una luz. Cuando terminé, sentí que me había desnudado frente a desconocidos. Pero no me arrepentí. Isabela me miraba desde la penumbra. No decía nada, pero sus ojos estaban húmedos. Se acercó lentamente, como si temiera que cualquier palabra rompiera el hechizo. Eso fue perfecto. Yo no sabía si sonreír o llorar. Por primera vez, lo que había vivido no era solo dolor, era arte, era historia, era algo más que un trauma. Era una herida que ya no supuraba, sino que contaba algo. Esa noche me llevó a cenar a un restaurante discreto en Westwood. Hablamos poco. El ambiente era suave. La música de jazz acariciaba los silencios. Yo llevaba una camisa celeste y ella un vestido vino que le abrazaba la figura con elegancia sobria. Nos observaban desde otras mesas como si nos confundieran con celebridades de bajo perfil. Sentí, por primera vez, la libertad de no ser juzgado por el rostro, sino por la presencia. Al salir, caminamos por una calle iluminada por faroles viejos. Isabela me ofreció el brazo y yo lo tomé, inseguro. Me gustaba su cercanía. Me daba miedo también. ¿Por qué yo?, le pregunté. Porque tú ya viviste el tercer acto de tu película. La mayoría apenas sobrevive al primero. La miré. Sus labios eran una curva tranquila. Su piel tenía esa luminosidad de la gente que duerme bien consigo misma. Ella no tenía prisa ni expectativas. Solo estaba allí, conmigo. Me acompañó hasta la puerta de mi edificio. Antes de irse dijo: no importa lo que haya sido. A partir de ahora vas a empezar a escribir lo que vas a hacer. Y se fue. Subí a mi apartamento y me miré en el espejo del baño. Por primera vez, no me pregunté quién era. Me peiné hacia atrás, toqué mi rostro suavemente y me vi como un actor, como alguien con una historia que vale ser contada. Por primera vez, el hombre del espejo me sonrió. La película comenzó a moverse como un secreto que se escapa entre las grietas. No se había estrenado aún, pero las grabaciones, los rumores y algunas fotos filtradas alimentaban la curiosidad de los círculos artísticos. La historia de un hombre silencioso, traicionado por su familia y resucitado entre sombras, capturaba la imaginación de muchos. Y el actor principal, desconocido y misterioso, empezaba a convertirse en tema de conversación. Isabela manejaba con maestría la expectativa. Sabía cómo dejar que los medios se alimentaran sin mostrar demasiado. Era su juego. Ella era fuego controlado. Yo solo caminaba detrás, intentando no quemarme.
Una tarde, durante una entrevista grabada en el set, el periodista me preguntó, ¿este personaje tiene algo de ti? Lo miré con calma. Tiene todo de mí, excepto el nombre. Esa respuesta bastó para que cientos de comentarios inundaran las redes. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué nunca actuó antes? Tiene ojos que esconden una vida entera. Isabela sonreía, leyendo cada reacción. Yo, por dentro, me sentía dividido. Parte de mí disfrutaba la atención. Otra parte temía que Sophie me viera, que reconociera mi voz, mi forma de mirar, que reconociera al padre que había despreciado. No pasó mucho para que eso ocurriera. Recibí un mensaje desde una cuenta privada. Solo decía, papá. Me quedé mirando la pantalla como si hubiera abierto una tumba con mis propias manos. Sophie me había encontrado. ¿Y ahora qué quería? Perdón, dinero, redención. Decidí no contestar. Días después, Isabela me invitó a una gala privada. Una de esas cenas de networking con gente que solo usa ropa negra y habla en frases ambiguas. Ella iba vestida con un traje blanco, elegante, poderoso. Yo, con un smoking alquilado, pero nadie lo habría notado. Isabela se aferró a mi brazo como si fuéramos un secreto compartido. Durante la cena, me presentaron a un productor europeo. Me preguntó si tenía representantes. No tenía. Me ofreció su tarjeta. Alguien más dijo que quería mi rostro para una campaña. Yo solo sonreía sin saber qué responder. Era como si todo el éxito que soñé para mi hija ahora viniera hacia mí, pero yo no supiera cómo recibirlo. Cuando la velada terminó, Isabela me llevó a su casa por primera vez. Un loft amplio, lleno de luz cálida, plantas altas y libros por todas partes. Me ofreció una copa de vino. No hablábamos, solo compartíamos la música suave y el silencio cómplice. Fue entonces cuando me lo dijo. Hoy la vi a tu hija. No, supe cómo respirar. ¿Dónde? En la puerta del estudio. Había viajado sola, te buscaba. Lloraba. Me quedé en silencio, mirando el vino girar en la copa. ¿Y tú qué hiciste? La escuché. Me dijo que lo había perdido todo, que Rachel y Daniel se fugaron con el resto del dinero, que su madre la había dejado sola otra vez, que no sabía dónde vivir. Apreté los labios, no por enojo, sino por lástima, porque ese era el futuro que intenté evitar con cada entrega de comida, con cada sacrificio, y aún así había llegado. ¿Le diste mi dirección? No. Le dije que si quería verte, tendría que escribirte una carta sincera. A mano, con todo lo que nunca te dijo. La miré. Isabela, fuerte, directa, justa. Gracias. No lo hice por ti, dijo con una media sonrisa. Lo hice por ella. Aún está a tiempo de no convertirse en su madre. Volví a casa esa noche con una mezcla extraña en el pecho. Orgullo, miedo, culpa, pero también algo parecido a esperanza. Tal vez solo. Tal vez aún quedaba algo que reconstruir más allá de mi rostro. Las semanas siguientes fueron una mezcla de cámaras, focos y repeticiones. La película, aún sin título oficial, estaba casi lista. Isabela se movía como una directora invisible, organizando todo con esa eficiencia silenciosa que me fascinaba. Yo la observaba a diario. Su forma de caminar, de hablar con los técnicos, de controlar sin alzar la voz. Era como una bailarina de precisión en medio de un circo caótico. Y aunque lo intentara, no podía evitar mirarla más de la cuenta. Una tarde, al terminar una escena en la que mi personaje sostenía una carta de despedida, una que nunca envié en la vida real, me acerqué a ella. Estaba revisando el monitor, concentrada, con el ceño ligeramente fruncido. Tenía el cabello recogido, apenas algunos mechones sueltos en la frente y un suéter gris claro sobre los hombros. Aún, vestida con simplicidad, irradiaba una autoridad serena. ¿Te puedo invitar a un café que no venga en vaso de cartón?, le pregunté. Ella levantó la vista y sonrió. Si me prometes que no hablaremos de producción ni guiones, acepto. Terminamos en una librería café en Santa Mónica. Ella pidió un expreso doble, yo un té negro. Hablamos, sí, pero no de la película. Hablamos de libros, de música de los años 90, de sueños que alguna vez tuvimos y que dejamos morir, hasta que ella dijo algo que me detuvo. ¿Sabes qué me atrajo de ti al principio? Mi gran capacidad para no saber actuar. Tu mirada.
Tienes ojos de alguien que ha perdido todo y aún así se sigue levantando. Guardé silencio. Me miró con dulzura, pero sin compasión. Y eso fue nuevo. Me acerqué. Ella no se movió, solo inclinó la cabeza levemente. La besé. Fue lento, como una decisión tomada con tiempo. No hubo prisa. Solo dos personas que habían vivido demasiado y, sin embargo, aún tenían algo para dar. Esa noche dormimos, juntos. No en el sentido físico, aún no. Dormimos en su casa, yo en su cama, ella en mi pecho, respirando como si el mundo no pudiera tocarnos. Su perfume, suave y floral, se quedó en mi piel, incluso después de despertar. Al día siguiente, mientras repasábamos una escena en el estudio, apareció Sophie. Vestía ropa sencilla, nada como los lujos que solía exigir. Su cabello estaba recogido en una coleta desordenada, los ojos hinchados, pero no por capricho, sino por dolor. Isabela me miró. Yo asentí. Caminé hacia Sophie. La llevé a un rincón apartado del set. «Hola, papá», dijo ella, bajando la mirada. La última vez que me llamó así había sido para chantajearme. Esta vez, su voz temblaba. «Isabela me dio permiso para hablar contigo. No vengo a pedirte nada. Solo quería verte». La observé con cuidado. Ya no era la hija que exigía cosas, como si el mundo le debiera algo. Había un cansancio nuevo en su espalda, en sus manos. «Te escucho», dije. «Perdí todo. Rachel y Daniel se llevaron el resto del dinero. Mamá desapareció. No tengo casa, ni amigos, ni orgullo. Solo tengo esta carta». Me entregó un sobre. Dentro, una carta escrita a mano con trazos temblorosos. No la abrí ahí, la guardé en el bolsillo. «Gracias por dármela», respondí. «¿Me odias?», preguntó con un hilo de voz. «No, pero no estoy listo para perdonarte». «Aún no», asintió, conteniendo el llanto. Antes de irse dijo: «Isabela es buena, cuídala. No la pierdas como me perdiste a mí». Cuando se marchó, volví con Isabela. No dije nada. Solo me senté a su lado. Le tomé la mano y seguimos trabajando. Esa noche leí la carta, y por primera vez, sentí que mi hija estaba empezando a florecer entre el caos que ella misma ayudó a crear. Guardé la carta de Sophie durante días sin leerla por segunda vez. La había leído esa primera noche en silencio, solo con la luz tenue de la lámpara de mi escritorio y un nudo en la garganta. Cada palabra era como una astilla que se incrustaba entre lo que alguna vez soñé y lo que realmente ocurrió. Decía que me odiaba porque amaba demasiado, que mi amor la asfixiaba no por ser malo, sino por ser silencioso, invisible, que en su inmadurez había confundido cuidado con debilidad, sacrificio con vergüenza. No pedía perdón exactamente, no con palabras claras, pero su dolor se derramaba entre líneas. Isabela me observaba en silencio durante esos días. No me presionaba, no preguntaba, solo estaba ahí, presente. Era su forma de amar. Un martes cualquiera, Sophie apareció en el set otra vez. Esta vez no estaba sola. Tenía en la mano un sobre manila grande, sellado. Parecía nerviosa, pero decidida. Me acerqué a ella con cautela. Estaba más delgada. Su rostro, libre de maquillaje, mostraba ojeras y una vulnerabilidad que nunca había visto. «No vengo a hablar, solo a mostrarte algo», dijo levantando el sobre. «No quiero que pienses que todo fue culpa tuya, ni que yo era solo una niña mimada. Mamá, no era como creías». Nos sentamos en una sala pequeña del estudio. Cerré la puerta. Sophie abrió el sobre y sacó varias fotografías impresas. En una de ellas se veía a Olivia sujetando su brazo con fuerza. El rostro de Sophie era de dolor, miedo. En otra había marcas en su espalda y, en una tercera, un audio en un pendrive. La voz de Olivia gritándole, humillándola por llorar, por dudar, por cuestionarla. Mi mundo se derrumbó por segunda vez. Yo era la muñeca de mamá, dijo Sophie sin mirarme. Si sonreía, me abrazaba. Si lloraba, me castigaba. Si hablaba bien de ti, me ignoraba por días. Me hizo creer que eras un inútil, que si confiaba en ti iba a terminar igual de fea, pobre y sola. No supe qué decir. Me faltaba el aire. Cuando ella fingió su muerte, me dijo que no me llevaría porque no estaba lista para compartir a Daniel. Me prometió que si le seguía el juego me daría lo que quisiera y, como una idiota, acepté. Me creí su mentira.
Me convertí en ella. Sophie comenzó a llorar, no por lástima, sino con rabia, con frustración, como si por fin todo su cuerpo entendiera el daño que había sufrido. No te pido perdón hoy, solo quiero que sepas la verdad para que, cuando decidas si puedo tener una segunda oportunidad, lo hagas sabiendo todo. Me levanté lentamente, caminé hasta ella, no la abracé. Solo puse mi mano sobre su cabeza como solía hacer cuando era niña. Ella se aferró a mi muñeca, como si fuera su último ancla. Esto no borra lo que hiciste, le dije, pero sí cambia lo que creía que eras. Se fue sin pedir nada, y por primera vez me sentí conmovido, no por su dolor, sino por su valor. Esa noche en casa, Isabela me abrazó sin hacer preguntas. Me dejó recostar la cabeza en su regazo, en silencio, y entre caricias y susurros, me di cuenta de que el perdón no siempre empieza con lo siento. A veces empieza con esto es lo que viví, las fotos, los audios, las palabras de Sophie. Todo quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Por momentos sentía rabia, luego vacío, luego un cansancio que venía del alma. Había dedicado años a vivir con la culpa de no haber salvado a Olivia, pero ahora entendía que tal vez había salvado a alguien más, a mí mismo. Isabela, con su natural instinto práctico, no dejó que el asunto muriera en un cajón. Me propuso algo que no esperaba. Esto no puede quedar en palabras. Tienes pruebas. Tenemos un caso y, más que eso, tienes la oportunidad de cerrar este círculo, Jason. Un juicio, una denuncia formal por fraude, evasión fiscal, falsificación de documentos y abandono de menor. No es solo venganza, es justicia. Y Sophie necesita verla caer. Para terminar de soltarse. La idea me revolvía el estómago. Yo nunca había buscado castigo, solo distancia. Pero pensar en todo lo que Olivia hizo y cómo dejó a Sophie deshecha emocionalmente me dio otra perspectiva. No era solo por mí, era por la única parte de mi antigua vida que aún valía algo. Contactamos a un abogado joven, brillante, con lentes delgados y una memoria de acero. Se llamaba Adrián Gutiérrez, de origen mexicano, criado en Nueva York. Apenas vio los documentos, los audios y los testimonios, su reacción fue inmediata. Esto es dinamita. Esta mujer construyó una red de mentiras internacional. Si movemos bien las piezas, podemos lograr una orden de captura. Ya no está en China ni en Estados Unidos. Probablemente se movió por terceros países para evitar rastros. Pero tenemos algo mejor que ubicaciones. Tenemos a alguien que la conoce bien. Su hija Sophie accedió a testificar. Estaba temblorosa, pero determinada. Yo la acompañé a cada reunión con los abogados. La vi romperse, recordar, temblar, pero también reconstruirse con cada declaración. Adrián comenzó a mover contactos. Isabela, por su parte, utilizó sus conexiones mediáticas para preparar el terreno. No escándalo, sino presión social. 2 semanas después, Olivia fue localizada en Dubái, viajando con pasaporte falso. Fue detenida por las autoridades migratorias. Las noticias no tardaron en llegar a todos los portales de farándula y crimen. Productora emergente detenida por fraude internacional. La exmujer del actor revelación arrestada por falsificación. El pasado oscuro del rostro detrás de la traición. Olivia intentó negar todo, pero las pruebas eran irrefutables y el juicio se movía rápido. Una noche recibí una llamada inesperada. Era de la prisión. Una voz automática me preguntó si quería aceptar una llamada de Olivia Parker. Dudé, pero acepté. Jason. Su voz al otro lado de la línea ya no era la de antes. Sonaba gastada, forzada. No me llames, solo dime ¿por qué? Todo se me fue de las manos. Daniel. Él me usó. Me prometió que estaríamos juntos. Me hizo creer que podríamos empezar de nuevo. Y cuando todo se complicó, desapareció. Me dejó sin nada. Y Sophie no sabía que Rachel y él iban a hacerle eso. Pensé que tú la cuidarías como siempre. No querías que yo la cuidara, querías que yo desapareciera. Silencio. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. Que le digas a Sophie que lo siento. Díselo tú en el juicio. Y colgué. No sentí satisfacción ni alivio, solo paz, como si un ruido de fondo que llevaba años sonando dentro de mí por fin se apagara. Esa noche, Sophie vino a casa, no para llorar ni para que la consolara, solo para estar. Cocinamos juntos algo simple, arroz frito con huevo, como cuando era niña.
Nos reímos poco, pero nos miramos mucho. Estábamos lejos de ser los mismos, pero eso no significaba que no pudiéramos empezar desde otro lugar, como dos personas que sobrevivieron al mismo incendio, pero por fin entendieron que no estaban solas entre las cenizas. Los meses siguientes fueron lentos, pero necesarios. La película se estrenó con el título El hombre del incendio, y contra todo pronóstico, se volvió un éxito, no por efectos especiales ni por nombres famosos, sino porque la historia tocaba una herida abierta en muchos, la del abandono, la traición, el renacer. Mi rostro apareció en revistas, entrevistas, festivales, pero cada vez que alguien me llamaba estrella, yo bajaba la mirada. No era modestia, era memoria. Sophie no volvió a pedirme perdón. Tampoco hizo intentos de fingir una cercanía forzada. Lo que hizo fue más difícil. Trabajó. Isabela le ofreció un puesto como asistente de producción y ella lo aceptó sin orgullo. La vi cargar cables, preparar café, recibir gritos de técnicos malhumorados sin responder. Se ganaba cada paso, no con lágrimas, sino con constancia. Un día, la encontré sentada sola en el rincón trasero del estudio, revisando el guión del próximo proyecto. Tenía auriculares puestos y un lápiz entre los dedos. Parecía concentrada, pero tranquila. ¿Qué estás leyendo?, le pregunté. El guión de Isabela. Dice que quiere adaptar otra historia real, pero más esperanzadora esta vez. Menos tragedia, más reconstrucción. Me senté a su lado. ¿Y tú qué opinas? Que la vida no siempre necesita tragedias para ser interesante. Sonreí. Sophie había cambiado. Ya no exigía, no imponía. Observaba, aprendía y, cuando me miraba, lo hacía con respeto, no con culpa, ni con nostalgia, con presente. Un día, después de una grabación larga, Isabela me invitó a caminar por la playa. Era de noche. La arena estaba fría y el mar negro como tinta. Ella iba descalza con un abrigo largo y el cabello suelto. Yo la seguía con las manos en los bolsillos. ¿Y ahora qué sigue?, le pregunté. Una nueva película, una nueva casa. Y si estás dispuesto, una nueva vida. Me detuve. La miré. Ella se giró lentamente, y su mirada no era la de una productora ni de una mujer decidida. Era la de alguien que por fin había encontrado un lugar donde descansar. ¿Estás segura?, dije. ¿Y tú? No respondí, solo la besé. Nos casamos. 3 semanas después. No hubo prensa, solo amigos. El equipo de filmación y Sophie, que entró a la ceremonia con un ramo de flores silvestres y un vestido sencillo que le quedaba perfecto. Me abrazó antes de entregarme a Isabela y me susurró al oído: «Estoy orgullosa de ti». Esa noche, en la recepción, los 3 bailamos juntos, no como una familia restaurada, sino como 3 sobrevivientes de una historia que había dejado de doler. Al final de la fiesta, Sophie se sentó a mi lado y me dijo: «Papá, estoy escribiendo algo, una historia. No es sobre ti, es sobre mí, pero empieza contigo. Quiero leerla algún día, cuando esté lista». Y sonrió. De verdad. El sol caía detrás de las colinas de Los Ángeles como si quisiera rendirse lentamente, sin alarde. La nueva casa que Isabela y yo habíamos construido juntos era moderna, sí, pero tenía alma. Grandes ventanales, pisos de madera clara, estanterías repletas de libros y una cocina que olía constantemente a pan horneado o café recién hecho. No era una mansión, era un hogar, y por primera vez sentía que tenía uno. Isabela había decorado cada rincón con intención. Luz cálida, plantas vivas, fotografías en blanco y negro. En una esquina del salón principal, había colgado una imagen enmarcada, un retrato mío capturado durante la grabación de la primera escena de El hombre del incendio. Yo estaba en penumbra con la mirada al frente, el rostro sereno. Ya no era una víctima ni una cicatriz andante. Era alguien que había elegido reconstruirse. Sophie venía a visitarnos una vez por semana. Se había mudado sola a un pequeño departamento, cerca del centro. Trabajaba como asistente de dirección en una nueva producción, y sus ideas empezaban a resonar. Cada vez que se sentaba a la mesa con nosotros lo hacía como adulta. Ya no discutíamos ni evitábamos ciertos temas. Hablábamos como iguales. No teníamos la relación perfecta, pero sí una verdadera. Una tarde me pidió leer la historia que había estado escribiendo. Me la entregó impresa con el título en la primera página: Los que arden pero no se queman. «¿Puedo publicarlo?», me preguntó. «No necesitas aprobarlo».
Solo quería que lo supieras. La abracé sin palabras. Ella entendió. Era su turno de contar y yo no iba a interponerme. Mientras tanto, la película seguía ganando atención. Me ofrecieron papeles nuevos. Algunos me tentaban, otros no, pero con Isabela a mi lado aprendí a decir que no, a elegir con calma, a dejar de actuar para complacer a todos. La vida ya no era una deuda. La prensa, claro, no tardó en buscar a Olivia. Querían su versión, pero desde la prisión en Dubái, su silencio se volvió parte del eco que quedaba de su nombre. Nadie lloró por ella, ni siquiera los que antes la aplaudían. El escándalo la había convertido en un personaje del pasado, una sombra más entre tantas. Daniel y Rachel, según las últimas noticias, vivían en algún lugar del sudeste asiático, escondidos, huyendo de cargos pendientes. Su desaparición fue su castigo, su anonimato, su condena. Una mañana, Isabela me llamó desde el jardín. Estaba descalza con una blusa blanca y el cabello suelto. Sostenía una caja pequeña de madera, oscura. «Es para ti», dijo. «No lo abras aún». La llevé al estudio y la coloqué sobre mi escritorio. Horas después, con el sol cruzando los cristales, la abrí. Dentro había un documento legal, el cambio oficial de nombre. Isabela había sugerido que dejara atrás el apellido asociado a mi dolor, no por vergüenza, sino por libertad. Y yo, por primera vez, estuve de acuerdo. Elías Duarte, mi nuevo nombre, uno que llevaba algo de ella y nada de los que me rompieron. Me miré al espejo del estudio. Ya no vi al Jason que corrió hacia un incendio por amor, ni al padre desfigurado que vivía de sobras, ni al actor accidental. Vi a un hombre nuevo, completo, con historia y futuro. Y mientras me sentaba en el sofá con Isabela a mi lado, y Sophie, escribiendo en su portátil frente a nosotros, supe que el fuego ya no quemaba, ahora solo alumbraba.